Buenos días. Como decía David, agradecer la presencia y el interés en la unidad de negocio. En Agua estamos bien entusiasmados, ¿no es cierto?, en poder entregar la información y que ustedes tengan la disponibilidad de ella para poder incorporar esta nueva unidad de negocio en sus proyectos futuros. Así que comenzamos, ¿no es cierto?, con los cursos y las presentaciones en regiones también, y en esta modalidad en Santiago, y el 19 también vamos a hacer una presencial aquí en Santiago porque alguno también quisiera participar. Voy a partir entonces. ¿Se ve bien ahí la pantalla, cierto? Sí, Luis, se ve sin ningún problema, se ve completa la presentación. Perfecto. Entonces vamos a hacer como una introducción primero a los tipos de sistemas fotovoltaicos o los productos que nosotros que ya estamos comercializando aquí en Ango, los componentes de los sistemas y un poco el monitoreo, ¿no es cierto?, de un sistema de prueba que tenemos nosotros instalado aquí en Casa Matriz. Primero vamos a identificar, ¿no es cierto?, los sistemas fotovoltaicos del tipo on-grid, ya donde se compone de los paneles solares que generan electricidad, ¿no es cierto?, del tipo corriente continua. Después vamos a tener un inversor tipo on-grid, que su función principal, ¿no es cierto?, es transformar esa corriente continua en corriente alterna para el consumo de la casa. Y la particularidad de estos sistemas on-grid es que están conectados a la red eléctrica. Entonces, con un medidor bidireccional, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de inyectar energía desde la que no se consume hacia la red eléctrica, o en el caso de que la generación que se esté produciendo aquí en los paneles sea muy poca, poder, entre comillas, comprar también esa energía a la red. Como este sistema está conectado a la red eléctrica, tiene una dependencia de ella. Vale decir que si aquí la distribuidora de energía corta el suministro, también se corta el suministro del sistema completo. Vale decir, aunque sea a mediodía y esté generando energía los paneles solares, perdón, no vamos a tener energía eléctrica en la casa si es que se corta el suministro de la red eléctrica. Para los sistemas donde necesitamos, ¿no es cierto?, tener un respaldo de energía, vamos a tener nosotros un inversor tipo híbrido, donde vamos a tener la generación de los paneles solares, ¿no es cierto?, en corriente continua. Vamos a tener la posibilidad de que el inversor decida si se va a consumo a la casa, si es que el inversor decide que se carguen las baterías, vale decir, tener una energía de respaldo en este almacenamiento para después ocuparlo en las horas que no hay generación, o también vamos a tener la posibilidad de inyectar a la red o consumir de la red. En este caso, si la energía de la red eléctrica se interrumpe, vamos a tener un circuito, ¿no es cierto?, de backup, donde vamos a tener la posibilidad de seguir generando el consumo eléctrico de la casa. Para resumir entonces, nosotros en Ango vamos a vender inversores tipo on-grid, inversores tipo híbrido. Ya en el sistema tipo on-grid vamos a tener los paneles fotovoltaicos, vamos a tener los inversores on-grid, vamos a tener cables y conectores y estructuras de montaje. Entonces este sistema es el más simple, el más económico también, y es el que se ocupa para generalmente cuando el cliente necesita bajar la cuenta de la luz, o en el fondo quiere hacer uso de la ley del net billing, que es que uno como propietario podría vender el excedente de energía que está produciendo. Y también vamos a tener entonces el sistema híbrido, donde vamos a tener los paneles fotovoltaicos, que son los mismos del sistema anterior. Vamos a tener el inversor híbrido, que es otro tipo de inversor. Las baterías, ¿no es cierto?, de almacenamiento, cables y conectores, y las estructuras de montaje para los paneles fotovoltaicos. Ahora vamos a ver en detalle, ¿no es cierto?, cada uno de los componentes que nosotros, de los productos, ya tenemos disponibles en todas las bodegas de nuestras sucursales. Vamos a comenzar por los paneles fotovoltaicos, ya donde nuestro panel fotovoltaico va a ser del tipo PERC, ¿no es cierto?, monocristalino y hub cell. Voy aquí a abrir un poquito la ficha del panel solar, fichas que están disponibles también en nuestra página web, donde ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, que aparecen las características de nuestro panel, que es monocristalino. En el mercado existen paneles monocristalinos y policristalinos.
La diferencia es que en el monocristalino, los cristales de silicio, que es, ¿no es cierto?, el material que están hechas las celdas solares, son más puras, por lo tanto tiene una mayor eficiencia. Nuestro panel también tiene la tecnología PERC, que es una película que está detrás de la celda, que cuando la radiación del sol, ¿no es cierto?, pasa a través de ella o no es captada, rebota en esta película que está atrás de la celda y la celda podría captar la radiación en su parte posterior, lo cual, entre comillas, aumenta un poco la superficie de captación. Y también tiene la tecnología half cell, que si ustedes se fijan en la imagen del panel, es que está dividido en dos. Entonces, eléctricamente, nuestro panel solar está dividido en dos, donde tiene la mitad de la potencia en la parte superior y la mitad de la potencia en la parte inferior, lo que sirve cuando algún tipo de sombra u obstrucción, ¿no es cierto?, a la radiación afecta a una mitad, el panel sigue produciendo igual electricidad en la otra mitad. Vamos a seguir avanzando aquí en las características técnicas del panel. Por el momento nosotros quisimos partir comercializando productos fotovoltaicos enfocados en lo domiciliario, para hacer primero como una introducción, ¿no es cierto?, de nuestros clientes, instaladores, principalmente del rubro climatización, a esta tecnología fotovoltaica. Entonces, partimos este año con un panel solamente de una potencia, que es 465 watts. El voltaje de este panel en circuito abierto, ¿no es cierto?, alcanza los 50,8 volts y los 11,46 amperes. Esos tres datos son los que ustedes deberían utilizar para generar sus proyectos, ¿no es cierto?, y determinar el tipo de conexión serio o paralelo que deberían hacer para su sistema. La garantía de este panel son dos tipos. Primero, tiene 20 años de garantía que otorga el proveedor por la construcción del producto, vale decir que el producto esté bien armado en su conjunto. Y tiene también una garantía de 30 años que ofrece el proveedor, donde dice que al año 30 el panel debería producir por lo menos el 80% de su potencia, vale decir de los 465 watts. O sea, en otras palabras, tiene una degradación del 20% en 30 años. Después tenemos otras características acá, ¿no es cierto?, mecánicas del panel solar, donde dijimos que era una celda monocristalina, PERC, esa es la dimensión de cada celda, donde tiene 144 celdas en cada panel, y sus dimensiones son 2,1 metros por 1,04 por 30 milímetros. Y su peso son 24 kilos. En el mercado existen generalmente paneles de 35, 40 milímetros, lo que lo hace un poco más pesado, ¿no es cierto?, más rígido, al manipular por los instaladores, ¿no es cierto?, en la techumbre. Entonces, este panel de 30 milímetros tendría ciertas ventajas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la manipulación y al peso en su conjunto del sistema que va a soportar cada cubierta o cada techumbre. El panel en su cubierta superior, ¿no es cierto?, es un vidrio templado de 3,2 milímetros y un marco de aluminio. Por lo tanto, hay que tener los cuidados, ¿no es cierto?, en la manipulación, de acuerdo, más o menos como si estuviéramos transportando un ventanal, ¿no es cierto?, de 2,1 por 1,05 metros. ¿Ya? Hay que tener esas consideraciones. Incorpora también dos cables de 4 milímetros de un largo de 30 centímetros con sus conectores. Por lo tanto, aquí también tenemos un detalle en la parte inferior de la parte posterior del panel. Entonces, no deberían comprar ustedes los conectores para los paneles para conectarlo en serie paralelo, ¿no es cierto? Porque lo incluye. Después tenemos dos tipos de inversores, como les decía al principio. Vamos a tener inversores on-grid, que son los para el sistema conectado a la red, donde vamos a tener dos marcas, la marca Solid y la marca SMA. Y para inversores híbridos vamos a tener de la marca Solid. La función principal del inversor es transformar la energía, ¿no es cierto?, de corriente continua que producen los paneles solares en corriente alterna para el consumo de la casa o del local comercial, ¿no es cierto?, que ustedes estén instalando su sistema.
La particularidad de los inversores es que también discrimina, de acuerdo a lo que uno lo programe, ¿no es cierto?, si se va a consumo, si carga las baterías, si saca esta energía de las baterías, o se inyecta a la red, o si, por el contrario, consume de la red. Todo eso lo hace este equipo que en el fondo es como la parte inteligente del sistema. En los inversores on-grid de la marca Solid vamos a tener potencias de 3, 4, 5 y 6 kilowatts. Vamos a ver más en detalle la ficha. Aquí están entonces las potencias del inversor on-grid, 3, 4, 5 y 6 kilowatts. Estos son inversores que están conectados a la red. En nuestra ficha ustedes van a poder encontrar los códigos de los productos aquí en la parte superior y las características técnicas más abajo. En particular en los inversores vamos a tener los datos de entrada, que sería la corriente continua, ¿no es cierto?, que viene de los paneles solares, donde va a haber una potencia máxima recomendada de paneles solares, un voltaje máximo de entrada, ¿no es cierto?, que son 600 volts, y una corriente máxima de entrada, que son 14 amperes para el modelo de 3 kilowatts, y los mismos 14 amperes para los siguientes modelos. Estos datos son importantes cuando uno discrimina en la conexión de nuestro arreglo fotovoltaico, ¿no es cierto?, en el fondo de la conexión de los paneles. Generalmente, para el tipo domiciliario, uno debería conectar los paneles eléctricamente en serie, ya porque la serie, ¿no es cierto?, suma los voltajes y mantiene el amperaje. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos 600 volts de entrada máxima y 14 amperes en cada modelo de inversor. El modelo de 3 kilowatts admite una serie o una entrada de paneles, y los modelos de 4, 5 y 6 admiten 2 series o 2 entradas de paneles. Las características de salida en corriente alterna obviamente son las que nosotros comercializamos, 3, 4, 5 y 6 kilowatts, y en 220 volts y 50 Hz, que es lo que nosotros eléctricamente ocupamos acá en Chile. Y después tienen datos de eficiencia, ¿no es cierto?, que son del 97% alrededor, ¿no es cierto?, y otros datos que les pueden servir ahí de certificación y características técnicas que ustedes podrían necesitar. También para estos tipos de inversores, esta marca de inversores, vamos a vender nosotros accesorios que es una antena de conexión Wi-Fi, ¿no es cierto?, para hacer monitoreo del sistema, que vamos a ver un ejemplo al final. Y vamos a vender este medidor de flujo, que en el mercado se conoce como el CT, que en el fondo es como un tapón para lograr inyección cero. Por ejemplo, cuando está en el tema de la tramitación, uno no puede inyectar energía todavía en la red, porque el medidor bidireccional lo va a detectar. Entonces, por ejemplo, uno podría poner este, entre comillas, tapón para lograr esa inyección cero en los inversores on-grid de sol. Esa es la parte posterior, ¿no es cierto? Una vista posterior del inversor, donde podemos apreciar la primera conexión, ¿no es cierto?, que sería del CT o el medidor de flujo, que es un accesorio opcional. Después viene la entrada de los paneles solares, ya depende del modelo, es decir, una o dos series. El inversor incorpora, incluye estos conectores que son del tipo MS4, que son los que vienen del arreglo fotovoltaico, y el proveedor para garantía pide que se utilicen los conectores que trae el inversor. Así que cuando ustedes estén haciendo la instalación, tienen que conectar, ¿no es cierto?, aquí al inversor los conectores MS4 que vienen incluidos. Luego viene un switch, ¿no es cierto?, para encender o apagar el inversor. Después viene la comunicación, que sería nuestra antena Wi-Fi, que también es un opcional, pero la verdad que entrega bastantes ventajas el tenerla, porque uno puede monitorear, ¿no es cierto?, a través del teléfono o del computador, cómo se está comportando nuestra planta, si está arrojando alguna alarma, o en el fondo lo que uno ha recuperado la inversión, porque también si uno le pone la tarifa, ¿no es cierto?, eléctrica, valoriza esa generación. Entonces uno puede sacar ahí también datos de cuánto uno está generando mensualmente en dinero también, aparte de la energía. Tiene un cable de comunicación, ¿no es cierto? En el caso de que uno ponga más de un inversor, se pueden comunicar entre ellos. Y también trae el terminal para conectar, ¿no es cierto?, a la corriente alterna a nuestra energía de la casa para consumo. Si ustedes se fijan acá en la parte posterior del inversor, tiene estas aletitas que son disipadores de energía,
nuestros inversores no incluyen ventiladores para disipar, ¿no es cierto?, el calor que se genera en el equipo, sino que lo hacen a través de estos disipadores de energía por una convección natural. Entonces, la verdad que el tema de mantención no requiere mucha mantención, más bien revisión, ¿no es cierto?, y asegurar una buena instalación del equipo, manteniendo una ventilación adecuada, ¿no es cierto?, en el alrededor del equipo. Luego vamos a tener los inversores on-grid de la marca SMA, donde vamos a tener la misma potencia, 3, 4, 5 y 6 kilowatts. Vamos a revisar las características eléctricas de estos inversores en la ficha. Los datos de entrada en corriente continua, también aquí está la potencia máxima de cada modelo. La tensión o el voltaje máximo de entrada son 600 volts, igual que en la marca anterior. Y la corriente máxima de entrada son 15 amperes, que el anterior eran 14 amperes, estos son 15 amperes, y aquí todos los modelos, el de 3, 4 y 5, 6 kilowatts, admiten dos series de paneles. En los datos de salida tenemos la potencia de 3, 4, 5 y 6 kilowatts en los 220 volts y los 50 Hz aptos, ¿no es cierto?, para nuestra energía de Chile. Y el rendimiento también anda alrededor ahí del 97%. La vista inferior, ¿no es cierto?, de nuestros equipos SMA sería los dos primeros, ¿no es cierto?, las conexiones que vienen de los paneles solares, que también incluyen, ¿no es cierto?, los terminales o los conectores tipo MC4 para corriente continua. Después viene cables de comunicación o entradas de comunicación que vienen ahí con sus terminales. A diferencia del otro, este incluye el Wi-Fi, por lo tanto este se controla solamente a través de la aplicación, porque si ustedes se fijan, este no tiene pantalla, el otro sí tenía una pantallita. Entonces, este necesariamente se debe operar a través de la aplicación. Y también trae el conector, ¿no es cierto?, de corriente alterna incluido para hacer la conexión a nuestra red de la casa. Después nos pasamos a los inversores híbridos, ¿no es cierto?, que son los que permiten incorporar, ¿no es cierto?, el almacenamiento, para lo cual nosotros vamos a tener en potencias de 3, 3,6, 4,6 y 5 kilowatts. Vamos a revisar las características eléctricas de los modelos. ¿No es cierto? Este ya incorpora una pantalla mucho más grande porque entrega más información, porque realiza más acciones, ¿no es cierto? Donde en la pantalla vamos a tener cuánta potencia se está generando desde los paneles solares hacia el inversor. Vamos a ver el estado de las baterías, su nivel de carga, si el inversor está sacando energía de las baterías o está incorporando energía para cargarlas, si es que el inversor está entregando o inyectando a consumo de la casa, o si está inyectando a la red, o si está consumiendo de la red. Todo esto aparece gráficamente, ¿no es cierto?, en la pantalla del inversor cuando está en operación. Entonces aquí, como este inversor tiene más funciones, también tiene más características y más datos. Por ejemplo, los datos del lado de los paneles solares, que sería la entrada de corriente continua, vamos a tener una potencia máxima recomendada de entrada, que sería la potencia de los paneles, un voltaje máximo de entrada, que son 600 volts, y una intensidad o corriente máxima de entrada, que son 15 amperes. En este caso, todos los modelos, el de 3, 3,6, 4,6 y 5 kilowatts, permiten dos entradas de series de paneles. Luego tenemos las características de la batería que son compatibles con este modelo de inversores, que aguantan, ¿no es cierto?, baterías de litio, y con un rango de voltaje entre 42 y 58 volts. Las baterías de litio que nosotros vendemos para este modelo de inversor son de 48 volts, por lo tanto se pueden conectar de forma directa. Ya hay otras en el mercado, otras baterías que tienen menor voltaje, donde habría que hacer un tipo de conexión serie paralelo para lograr estar dentro de estos rangos de voltaje admisibles de la batería. Después, la salida a la red, vamos a tener aquí abajo los datos, ¿no es cierto?, que lo estoy marcando, de 3, 3,6, 4,6 y 5 kilowatts, que esa sería la potencia de salida que va a entregar el inversor para la casa, ya, ¿no es cierto?, de los 220 volts y 50 Hz. Todo lo que esté conectado en esa salida, que sería aquí la que está al lado derecho, va a estar conectado a la red, ¿ya?
vale decir, se va a comportar como un sistema on-grid, con la dependencia de la red. En el caso de que yo quiera tener con este inversor almacenamiento, ¿no es cierto? Debería yo revisar los datos de salida, pero de la otra salida que es backup, ¿ya? Donde voy a tener inversores de 3 y 5 kilowatts. Vale decir, los dos primeros modelos me van a entregar 3 kilowatts en el backup y los dos segundos modelos me van a entregar 5 kilowatts en esa salida de backup. En el caso de que yo, por ejemplo, quiera instalar este inversor en una parcela donde no hay conexión a la red, debería conectar todo en mi salida backup. Y eso me va a estar trabajando, ¿no es cierto?, con el almacenamiento de las baterías que yo disponga. Esta es la vista inferior, ¿no es cierto?, de nuestro inversor, donde vamos a tener acá la entrada de las series de paneles con los conectores MS4 que incluye el inversor y que deberíamos ocupar acá por un tema de garantía. Después viene la conexión de las baterías, que en este caso es este modelo de inversor en particular, ¿no es cierto?, tiene la opción de conectarle las baterías al tiro o no. Vale decir, yo podría tener mi sistema ampliable en el caso de que quizás no estén los recursos para poder comprar las baterías de inmediato, y el inversor me operaría, ¿no es cierto?, solamente del modo on-grid, y después cuando yo tuviera incorporara, digamos, las baterías, podría conectar aquí en el backup y ya me funcionaría como un inversor híbrido. Luego tenemos las conexiones de salida del inversor, que sería el backup, que va a la conexión, ¿no es cierto?, almacenamiento. Todos los circuitos eléctricos de la casa que yo conecte en esta salida van a tener la operación, ¿no es cierto?, con las baterías, y todo lo que conecte en la salida, ¿no es cierto?, que está conectado a la red, va a tener la función como tipo on-grid. Después en la parte superior, ¿no es cierto?, viene la comunicación del Wi-Fi, que es un opcional, pero la verdad que entrega bastante información, conviene tenerlo. Y después vienen cables de conexión, ¿no es cierto?, para poder comunicarse en el caso de que haya más de un inversor o tener otro tipo de monitoreo del sistema. Y tiene también un switch on-off para poder apagarlo o no en mantención, por ejemplo. Y también en la parte inferior, o en la parte posterior en realidad, están estas aletas disipadoras de energía para poder enfriar el equipo. Ninguno de nuestros equipos inversores nosotros vamos a vender repuestos, porque son equipos herméticos cerrados que no requieren mantención interna, sino que más bien una revisión y mantención externa. Después vamos a tener, ¿no es cierto?, las baterías, que nosotros vamos a vender baterías de litio. Las baterías son el elemento que nos permite, ¿no es cierto?, almacenar energía cuando el sistema no está produciendo, vale decir, en la noche, o cuando el sistema está produciendo menor cantidad de lo que yo necesito consumir. Por lo tanto, aquí yo tengo energía disponible almacenada en estas baterías. Nosotros solamente vamos a vender baterías de litio. En el mercado existen baterías de plomo ácido, que son las AGM y GEL también, que tienen ese nombre, pero nosotros solamente vamos a vender baterías de litio, las cuales entregan mayores prestaciones, ¿no es cierto? Tienen una mayor vida útil. Los ciclos de vida de estas baterías, ¿no es cierto?, son más de 6.000 ciclos, entendiendo ciclo de vida es descarga y carga de la batería. Ese sería un ciclo, vale decir, si mi banco de batería, ¿no es cierto?, lo ocupo durante un día, tendría más de 6.000 días de vida útil la batería, o el banco de baterías que yo tengo. Otra característica o ventaja del litio es que tienen un menor peso, son más livianas, ¿no es cierto?, que las de plomo ácido, y son más compactas. Vale decir, en una menor superficie o en un menor volumen de batería, yo voy a poder almacenar mayor cantidad de energía. Vamos a revisar las características, ¿no es cierto?, de nuestras baterías de litio. Nosotros vamos a vender baterías de litio, que ya están disponibles, como les contaba yo, en todas nuestras bodegas, de 48 volts, que son estas tipo rack, que son las primeras que se conectan directo al inversor, ¿no es cierto?, híbrido que nosotros comercializamos, porque tenía un rango, ¿no es cierto?, de aceptación del inversor entre 42 y 58 volts, por lo tanto esta de 48 se conectan directo. Y también tenemos las baterías que están abajo, que también son de litio, pero de 12 volts, que en el fondo esas están pensadas para el recambio de batería del otro modelo, ¿no es cierto?, que yo les decía, las baterías de plomo ácido, que los amperajes de esas baterías son menores. Por lo tanto, el cliente que está
pensando en una actualización de su sistema o que la vida útil de su batería anterior ya caducó, podría hacer reemplazo con nuestras baterías de litio, pero de 12 volts. Las baterías de litio, los modelos, ¿no es cierto?, que van conectadas directo a nuestro inversor, vamos a tener de 2,4, 3,5 y 4,8 kilowatts, ¿no es cierto?, de almacenaje. Esa es la capacidad nominal de las baterías. Su voltaje nominal son 48 volts, por lo tanto pueden ser conectadas de forma directa al inversor. Y si usted se fija, las dimensiones son bastante pequeñas, que miden básicamente 44 por 41, y el alto varía entre los 9 centímetros, entre los 13 y 16, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada capacidad. Y los pesos son 24 kilos, 32 y 39,7 kilos. Que si uno los compara, por ejemplo, quizás con un banco de baterías de las de plomo, fácilmente podríamos llegar a los 100 kilos en batería para lograr estas capacidades, ¿no es cierto?, de almacenaje. También nosotros tenemos disponibles a la venta estas, ¿cómo se llama?, estas bases para las baterías, lo cual tiene dos funciones principales. Una que es mantenerla en su lugar, ¿no es cierto?, que la batería no se mueva, por lo tanto no tenga posibilidad de sufrir daños por caída o algo así. Y también asegura el libre flujo de aire en la batería para poder enfriar, ¿no es cierto?, el equipo durante su operación. Nosotros podemos armar bancos de baterías o unir baterías, ¿no es cierto?, hasta 16 unidades, como dice acá, que en el fondo yo podría ampliar mi sistema para tener una gran capacidad de almacenaje, y puedo, ¿no es cierto?, conectar hasta 16 unidades juntas, pero hay que tener la precaución de que todas las unidades sean del mismo modelo de batería. Vale decir, yo puedo instalar 16 unidades, pero de 2,4 kilowatts, o 16 unidades de 3,5 y así sucesivamente. No puedo hacer una mezcla de baterías de diferentes capacidades. Tienen que ser de la misma. Y después tenemos nuestras baterías, ¿no es cierto?, de 12 volts, que son, como les decía yo, principalmente pensadas para el recambio o una actualización de los sistemas, donde su voltaje nominal son 12,8 volts y su capacidad nominal son 100 amperes. Entonces, esas, ¿no es cierto?, están pensadas para la actualización de los sistemas. También tenemos disponible nosotros, para la venta, cable solar y conectores solares. Ya la característica del cable solar es que soporta, ¿no es cierto?, energía del tipo corriente continua, la cual tiene protección UV, es un cable libre de halógeno, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí las características en la ficha. Es un cable libre de halógeno, como les decía yo, de cobre estañado, del tipo H1, Z2, Z2K, y lo vamos a comercializar en 4, 6 y 10 milímetros cuadrados, en color rojo y color negro. Si usted se fija en la particularidad de este cable solar, tiene una doble protección, ¿no es cierto? Es de cobre estañado y cumple obviamente con el estándar y la normativa para ser utilizado en instalaciones solares. Nosotros los vamos a vender en el formato de rollos de 200 metros para los diámetros de 4 y 6 milímetros y de 100 metros para el diámetro de 10 milímetros, como les decía yo, color negro o rojo. Además, para la conexión fotovoltaica, ¿no es cierto?, del tipo corriente continua, tenemos disponibles también los conectores solares, ya que son los que muestran acá en detalle, donde nosotros lo vamos a comercializar de a par, vale decir, el positivo, el negativo, o el macho y hembra. Estos conectores tienen, ahí se ve, la característica, ¿no es cierto?, de soportar hasta 1500 volts. Ya esa es como su tensión nominal que soportan, ¿no es cierto? Por lo tanto, son diferenciadores, digamos, dentro del mercado, porque hay otros que soportan 1000 volts o menos, ¿no es cierto? Y quizás son un poco menos robustos. Nosotros, como les decía yo, lo vendemos en el formato de a par, para poder hacer las conexiones, ¿no es cierto?, del tipo corriente continua de la parte solar. Además de los conectores, que tienen, digamos,
la particularidad, ¿no es cierto?, de poder soportar alto voltaje, ¿no es cierto?, y tener una protección IP67, por lo tanto se pueden conectar sin problema a la intemperie. También tenemos disponible un kit de herramientas, que en realidad son necesarias para poder armar estos conectores, donde el kit de herramientas contiene un cortador de cables, un pelacable, ¿no es cierto?, trae incorporado también un par de conectores y que estas dos herramientas son las más importantes, tiene una llave de armado, ¿no es cierto?, o desarmado de los terminales para armar y desarmar, y también la crimpeadora, que es como una aprieta terminales, pero especial, ¿no es cierto?, para que queden bien ejecutadas las conexiones y evitemos algún tipo de arco eléctrico o algo, ¿no es cierto?, porque la conexión eléctrica finalmente se hace al interior del terminal en estas piezas metálicas. Entonces, la verdad que tenemos como la gama completa, tanto de cables, conector y la herramienta, para poder, ¿no es cierto?, generar una buena conexión y poder entregar, ¿no es cierto?, un sistema óptimo y de calidad y seguro, sobre todo, a nuestros clientes. Por lo tanto, tenemos rollos de cable, entonces, de 4 a 6 milímetros y 10. Tenemos los pares de conectores, que aquí está un ejemplo, también de 4, 6 y 10 milímetros. Y tenemos el kit de herramientas, ¿no es cierto?, fotovoltaico, donde incluye lo necesario para poder hacer una buena conexión. También tenemos las piezas esenciales para poder hacer el montaje de los paneles solares, donde vendemos rieles, ¿no es cierto?, de aluminio. En realidad todas las piezas son de aluminio, también certificado, ¿no es cierto? El riel de aluminio tenemos de 4,7 metros de largo, por lo tanto uno lo puede ir dimensionando de acuerdo a la instalación que nosotros tengamos en terreno. En el caso de que tenga una instalación muy extensa, ¿no es cierto?, y haya que unir los rieles, tenemos aquí esta piececita, ¿no es cierto?, que es para unir estos dos rieles. Tenemos la abrazadera final para el montaje del panel. Tenemos la abrazadera intermedia, que en el fondo es para el montaje de dos paneles. Todo va quedando con un sistema de fijación, ¿no es cierto?, que se ocupa una llave Allen de 6 milímetros y queda fijo todo al riel a través de esas como muelas, ¿no es cierto?, que quedan aquí incorporadas en estas ranuras. También tenemos elementos de protección, por ejemplo, como las tierras del riel, donde aquí uno pasa el cobre, ¿no es cierto?, desnudo de la tierra de protección del sistema. Estas láminas también de tierra que en el fondo hacen la conexión a tierra del panel al riel, que se colocan aquí debajo de la abrazadera intermedia. Tenemos también estos clips de fijación, porque por normativa los cables no deben quedar tocando la cubierta, ¿no es cierto?, de la casa. Por lo tanto, tenemos que dejar esos cables fijos al panel, para lo cual tenemos estos clips, ¿no es cierto?, que aguantan hasta el paso de 4 cables. Y tenemos también las fijaciones a las cubiertas, ya donde vamos a tener este tipo L, ¿no es cierto?, para fijación a la cubierta metálica. Esta pieza especial, ¿no es cierto?, que vamos a tener de fijación para las tejas chilenas o tejas de arcilla, donde esta parte, ¿no es cierto?, queda unida o adosada a las costaneras al interior, digamos, de las tejas. Y lo que sobresale, ¿no es cierto?, al exterior sería solamente esta parte del soporte, y donde se une, ¿no es cierto?, se fija nuestro riel para soportar los paneles solares. Y para techumbre plana, ¿no es cierto?, tenemos estos dos elementos para poder regular, ¿no es cierto?, el ángulo de los paneles entre 15 y 30 grados. Entonces, la verdad que tenemos como lo esencial para poder mostrarles, ¿no es cierto?, o para poder realizar en realidad el montaje de nuestros paneles solares. También tenemos, ¿no es cierto?, disponible en la web las fichas, ¿no es cierto?, de las estructuras de montaje, donde ustedes pueden ver en mayor detalle también cómo se montan, el tipo de fijación, los códigos, ¿no es cierto?, de cada uno, para poder ejecutar de acuerdo a lo que ustedes necesitan en el terreno. Todas las fichas están disponibles, ¿no es cierto?, en nuestra página web. Finalmente, quiero mostrarles también aquí un sistema de prueba que nosotros tenemos instalado acá en Casa Matriz, por si alguien después quiere venir a conocerlo, donde tenemos un inversor on-grid, ¿no es cierto?, que está conectado a 4 paneles de 1800 watts en total, ¿no es cierto?, porque son de 450 cada uno. Tiene aquí
la conexión al Wi-Fi, tiene la entrada de los paneles solares y tiene la salida a la conexión de la red, ¿no es cierto? Tiene sus tableros de protecciones que toda instalación fotovoltaica debería tener del lado de corriente continua y el tablero de protecciones del lado de corriente alterna. Y tenemos también el monitoreo del sistema, que el monitoreo del sistema es permitido gracias, ¿no es cierto?, al monitoreo que permite esta antena Wi-Fi, que uno, a través de la aplicación del proveedor de los inversores, podemos ver, ¿no es cierto?, la generación en tiempo real que está teniendo nuestro sistema fotovoltaico, la potencia acumulada del día, potencia acumulada del mes. Ya podemos ver también un gráfico de cómo se ha comportado esa energía durante el día, ¿no es cierto? Y aquí también podemos revisar el acumulado durante el mes y durante el año. Voy a ver si puedo compartir pantalla aquí del monitoreo. Ahí no sé si ven el monitoreo del sistema que me cambié de pantalla. Sí, se ve, Luis. Se ve sin Perfecto. problema. Ahí ya, estos son tiempo real, ¿cierto? Exactamente. Entonces aquí Ya, vamos a ok. ver efectivamente en tiempo real lo que está pasando. En este minuto está generando 1,02 kilowatts. Durante este día ha generado 1,9 kilowatts de potencia y durante el mes, ¿no es cierto?, ha generado 11 kilowatts. Si uno va aquí en línea, podemos revisar lo que está haciendo en este minuto, donde podemos ver cómo se ha comportado, ¿no es cierto?, esa generación que más o menos desde la, poco antes de las 8, ¿no es cierto?, 7:30, 7:25 comenzó a operar hasta las 10:40, ¿no es cierto?, y lleva esa cantidad que es los 1,9 kilowatts. Yo puedo ver el acumulado durante el mes, que en realidad es lo que generó ayer y lo que generó hoy día, donde llevo acumulado 11 kilowatts, ¿no es cierto?, equivalente a 1.400 pesos, o puedo revisar lo que pasó el mes anterior, por ejemplo, que generó 244 kilowatts, equivalente más o menos a 31.700 pesos. O puedo revisar también lo que pasó en octubre, que yo puedo revisar los 230 kilowatts que generó, equivalente más o menos a 30.000 pesos, o puedo revisar también durante el año cuánto dinero o cuánta potencia también ha generado, donde dice que desde agosto hasta diciembre, ¿no es cierto?, que llevamos 2 días, ha generado 901 kilowatts, equivalente a 117.000 pesos. Si uno no tiene en el fondo la antena del Wi-Fi, la verdad que no tiene acceso como a esta información, lo cual la verdad que es relevante, sobre todo para el cliente que hace la inversión de su sistema, ¿no es cierto?, para poder ver cómo está recuperando su dinero. Voy a volver a la presentación. ¿Se ve, David, o no? ¿Me cambié la presentación de nuevo? Pliega completa, Luis. Está tal cual como la venía Perfecto. trabajando. Así que bueno, esa ha sido la presentación. La verdad que por el tiempo quisimos como mostrar un poco los productos que tenemos disponibles, como les decía yo, en nuestras sucursales. Nosotros estamos dictando cursos que son un poco más detallados en las distintas sucursales y también en Santiago, para lo cual los dejo invitados para el 19 de diciembre, sí, 19 de diciembre, que se va a hacer acá en Casa Matriz. Seguramente por ahí les va a llegar alguna invitación cuando tengamos definida bien el horario y todo eso, donde también van a poder ver los productos aquí en vivo y en directo, ¿no es cierto? Sobre todo quizás dudas del montaje o cosas que puedan ir sucediendo. Y lo otro también que les dejo es mi contacto para que puedan, ¿no es cierto?, comunicarse conmigo. Ahí está mi teléfono, mi mail, cualquier cosa que necesiten. Estamos aquí disponibles para poder ayudarlos. Así que eso, nuevamente muchas gracias por el tiempo, la disposición, y ahora, David, vamos a leer algunas preguntas para poder responderlas. Sí, Luis, muchas gracias por la presentación. Tengo algunas consultas que se realizan en el desarrollo de la presentación, te las voy leyendo. Por ahora tengo 3, así que las voy a plantear. La primera la hace una persona del grupo Norten y pregunta una consulta. ¿De cuánto es el coeficiente de temperatura del panel en términos de porcentaje y grados Celsius?
Esa es la primera consulta que nos hacen. Las características del panel están aquí en la ficha. La verdad que ahí ustedes pueden sacar, ¿no es cierto?, toda la... Vamos a conectarnos ahí para que lo revisemos todo. Aquí abajito hay unas curvas, ¿no es cierto?, de corriente voltaje de acuerdo a temperatura. ¿Ya? Entonces, la verdad que dependiendo de la temperatura es como en el fondo un poco el rendimiento que va a ir teniendo el panel. Lo que tenemos que tener en consideración, que después ahí lo pueden revisar ellos en mayores, digamos, detalles, lo que requieren de ellos para su proyecto, pero lo que tenemos que tener en cuenta que como la electricidad produce energía térmica, ¿no es cierto?, por el efecto Joule, cuando hay mucho calor, a decirlo en palabras simples, los elementos pierden eficiencia. Entonces, la verdad que por eso que existen estas curvas donde aumenta la temperatura, también va perdiendo un poco la eficiencia del panel, pero la eficiencia de nuestro panel en general del módulo es 21,27%, que es ese dato que está acá, que lo estoy destacando, donde es de las mayores del mercado, la verdad. Se espera que con este tipo de paneles solares, que son de cristales de silicio, ¿no es cierto?, las celdas solares, se espera que podría llegar en el futuro hasta el 30% de eficiencia de los módulos. Por lo tanto, el de nosotros, que es 21,27, la verdad que al día de hoy es de los que tienen mayor eficiencia. Así que ahí lo invito en realidad a revisar un poco el gráfico para ver en detalle lo que puedan necesitar. Acá tenemos otra consulta de Diego Vaca y pregunta, ¿el medidor de flujo para su función de limitador de inyección, que en este caso tú mencionaste que es un tapón, ¿se encuentra aprobado o certificado por la SEC? La verdad que la SEC pide solamente aprobación, en realidad no pide certificación, sino que es como una autorización de comercialización, pide solamente de los módulos, que serían los paneles solares, y de los inversores. Ya no pide otra certificación u otra homologación ni autorización de comercialización. Lo que sí, este medidor de flujo está, digamos, aprobado y lo comercializa el mismo proveedor de los inversores y está utilizado por ellos. ¿Ya? Entonces, la verdad que la calidad de ese dispositivo tiene la misma calidad del inversor, que el inversor sí está aprobado por la SEC. Acá tenemos otra pregunta de Pedro La Piedra y dice lo siguiente, entiendo que los productos están orientados a aplicaciones domiciliarias. ¿Cómo puedo conseguir una generación trifásica? ¿Sería posible lograrlo con 3 inversores en paralelo, cada uno conectado en una fase distinta? La verdad que es correcto, que es como yo lo dije al principio, nosotros partimos esta unidad de negocio orientada a los domiciliarios y comercial, o light commercial, ¿no es cierto?, comercial más pequeño, pero para instalaciones trifásicas o de mayor potencia, incluso de menor potencia, podemos traerlo. Lo que pasa es que tenemos una amplia gama de inversores que van desde los 750 watts hasta los 100 kilowatts, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el cliente, ¿no es cierto?, o la persona que está haciendo la consulta necesita una instalación trifásica, existen inversores trifásicos, los cuales yo creo que los vamos a poder disponer en nuestras bodegas ya desde el próximo año. Lo que pasa es que quisimos partir con una gama más bien acotada para poder introducir y para que ustedes se fueran como familiarizando un poco con los sistemas, para el próximo año ya tener una gama un poco más amplia, ¿no es cierto?, de inversores, principalmente y las potencias. Pero existen inversores trifásicos. Sí. Gracias, Luis. Aquí tengo otra consulta de Luis y dice, ¿cómo se define la cantidad de inversores, ya sea on-grid o híbrido? ¿Cómo se define la cantidad? La verdad que eso yo lo abordo en los cursos presenciales, que como les decía yo, por el tiempo un poco no lo vimos acá, pero en el fondo cuando uno quiere determinar la capacidad del sistema, en realidad obviamente lo va a determinar el tamaño del inversor, y eso va a estar asociado a la cantidad de paneles que yo voy a hacer en mi instalación, pero va de la mano de la necesidad del cliente. Cuando uno va a diseñar, ¿no es cierto?, un sistema fotovoltaico, independiente del tipo, si es on-grid o híbrido, lo primero que hay que hacer es como conocer la necesidad del cliente. Saber qué es lo que él quiere hacer. ¿Quiere generar energía para consumo o quiere generar energía para tener como digamos, un autoabastecimiento, ¿no es cierto?, o ser independiente de la red eléctrica? Y en el fondo también uno tiene que ver el comportamiento del cliente de su consumo energético, ¿ya? Y también tiene que orientarlo, ¿no es cierto?,
y tiene que educarlo a que sus mayores consumos de energía los traslade, ¿no es cierto?, a las horas de mayor generación para poder ofrecerle, ¿no es cierto?, un sistema adecuado a su necesidad y no ofrecerle un sistema sobredimensionado. Entonces, lo que necesitamos es saber qué necesita el cliente final para poder nosotros ofrecerle algún equipo, ¿no es cierto?, de cierta potencia asociado a cierta cantidad de paneles solares. Gracias, Luis, por la respuesta. Otra pregunta también de Luis dice, ¿cuál es la temperatura de servicio de los cables eléctricos? La temperatura de servicio, bueno, también está en la ficha, que anda alrededor de los 90 grados. En la ficha nosotros tratamos de incorporar la mayor cantidad de información justamente para que ustedes puedan disponer de ella. Aquí está la temperatura de trabajo, dice entre menos 40 y 90 grados Celsius. Esa es la temperatura de trabajo de los cables. Otra consulta aquí de Carlos Macías pregunta si tenemos definido algún kit para determinada potencia. Mira, la verdad que nosotros no quisimos vender como kit armados, porque la verdad que sobre todo en las estructuras de montaje de los techos va a depender un poco del área o la superficie que esté disponible. Pero si por ejemplo Carlos o alguien lo necesitara, yo podría, sí, los tengo yo como los códigos que podrían necesitar, pero tendrían que usted adecuarlo principalmente, como les digo, al montaje de los paneles, adecuar al tipo de cubierta y, digamos, también la disposición, si van a poner, suponiendo son 6 paneles, si los van a poner 6 en una fila, o van a poner 2 filas de 3, o 3 filas de 2, habría que ir adecuando eso. Pero la verdad que nosotros como Anguo vamos a vender unitario los códigos, pero si alguien lo requiere, yo también puedo entregarle ahí como una orientación, entendiendo que deberían adecuar principalmente las estructuras, ¿no es cierto?, a lo que ellos necesiten en terreno. Aquí hay otra pregunta que le dice respecto al tiempo que se paga el panel considerando una instalación en Santiago y 100 horas de sombra en el día. Eso no sé si... Sí, entiendo que se refiere más o menos a cuánto uno se demora en recuperar la inversión inicial. Claro. La verdad que dependiendo del sistema y de la capacidad, si es on-grid o híbrido, pero el rango debería ser entre 3 y 8 años más o menos, es lo que se demora en tener, ¿no es cierto?, el payback de la instalación. Gracias, Luis. Lo otro, mira, Rodrigo Cufré nos pregunta si tiene algún valor de referencia porcentualmente el soporte con respecto al panel. ¿Cuál es la diferencia en términos de valor entre y la verdad que sí, la verdad que no lo tengo así como un porcentaje. Lo que sí están todos los valores en la página, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de instalación, porque insisto, no va a ser lo mismo instalar los 6 paneles, ¿no es cierto?, de una forma u otra, y también no va a ser lo mismo instalar esos 6 paneles en uno u otro tipo de cubierta. La verdad que no lo tengo, pero sí están los valores disponibles ahí que quizás se podría hacer esa relación. Aquí hay otra pregunta que nos dice, bueno, no sabe el nombre de la persona, me dice, ¿las baterías de automóviles se pueden utilizar? ¿Por qué son más fáciles de conseguir como repuesto en el campo? Siempre me preguntan eso, si las baterías de auto se pueden utilizar. La verdad que como en toda cosa, la verdad que los productos están hechos para cierto uso. Ya, la verdad que para sistemas fotovoltaicos nosotros recomendamos usar baterías para este tipo de sistemas, ya por el tipo de potencia, por la velocidad de carga-descarga, que la verdad que las baterías de auto no están diseñadas para soportar ese tipo de carga eléctrica sobre todo. Creo yo que lo más probable es que si uno coloca una batería o un banco de baterías, porque habría que, ¿cierto?, sumar los voltajes y los amperajes, conexión serie paralelo, ¿no es cierto?, para llegar a lo que te acepta el inversor, yo creo que te podría funcionar, pero un tiempo muy acotado. Entonces, si uno saca la relación, ¿no es cierto?, de la inversión que va a hacer versus el tiempo de uso, la verdad que no es recomendable y siempre uno recomienda utilizar las cosas para las cuales fueron diseñadas. Gracias, Luis. No tenemos más consultas en el chat. Les comento que esta presentación ha sido grabada, va a quedar disponible en la página web de Ango Concept, donde ustedes realizaron la inscripción a este seminario. Lo más probable es que a partir del día martes por la mañana ya esté disponible. Ahí si alguien revisa a posterioridad el video,
y tiene alguna duda, algunas consultas, las puede hacer directamente con Luis Díaz. Luis ahí al final de la presentación colocó su mail, sus datos de contacto, y también de alguien que le interese, no sé si está disponible la presentación misma, el documento, se lo pueden pedir a Luis a través de su correo. Aquí tengo a Felipe. Felipe, no sé si quiere hacer una consulta abierta. Sí, Felipe Solórzano, muchas sí. gracias. Primero, agradecerle a usted, a Luis y a Rodrigo, esta presentación y esta invitación a esto. Uno siempre mejora por lo poco y nada que sabe sobre este tema, pero tengo dos preguntas a hacer con relación a las garantías de los inversores. ¿Cuál es la vida útil de los inversores? Porque tengo entendido que fallan con alguna frecuencia. Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta, quisiera saber si en una parcela, por ejemplo, hay un medidor de los antiguos, que no son bidireccionales, pero sí, si tú le metes energía al revés, este empieza a andar al revés también. Quisiera saber si se puede conectar a un caso así. Hola Felipe, gracias a usted por la presencia. La garantía de los inversores para las dos marcas son una garantía base de 5 años. ¿Ya? Esa es la garantía base. En el caso de los inversores SMA, que eran los rojos, si el cliente inscribe, ¿no es cierto?, el inversor con el número de serie, puede hacerlo extensible otros 5 años más, por lo tanto podría ser hasta 10. En el caso de los inversores de la marca Solid, también la garantía es base 5 años, pero el proveedor, en realidad el cliente puede comprar una garantía extendida de 5 años más, por lo tanto se puede extender a 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, pero ese tiene un valor, ese tiene un costo con la marca Solid. Entonces son 5 años base, extendible hasta 20. Eso en cuanto a las garantías. Y la verdad que los inversores, por lo menos por la experiencia que tenemos nosotros y los proveedores nuestros, los inversores no fallan mucho. Lo que falla, y es mucho, es el tipo de conexión que se le hace al inversor. Por eso hay que tener especial cuidado, yo lo nombro, que tiene que en el fondo el arreglo fotovoltaico ser compatible con el inversor en los 3 datos que pusimos ahí, que es la potencia, el voltaje y la intensidad. ¿Ya? Entonces, mientras el arreglo fotovoltaico esté de acuerdo a lo que puede recibir el inversor, la verdad que no debería haber problemas. ¿Ya? La garantía de los inversores, como les decía yo, como no permiten reparación, nosotros les enviaríamos un checklist donde le vamos a pedir algunos datos, ¿no es cierto?, del arreglo fotovoltaico, de los paneles, una serie de fotografías, por eso que también hago mención de que se tienen que ocupar los terminales que incluye el inversor, y algunos datos eléctricos, ¿no es cierto?, mediciones eléctricas, y con eso uno puede determinar si el inversor falló, ¿no es cierto?, por una mala conexión o falló porque eventualmente podría venir con algún defecto. En caso de que sea garantía, se cambia el equipo, no se repara. ¿Ya? Eso en cuanto a la garantía. En cuanto a lo del medidor, ¿no es cierto?, bidireccional, todas las instalaciones fotovoltaicas tienen que declararse. ¿Ya? Entonces, cuando uno declara, ¿no es cierto?, un sistema fotovoltaico, se declara en la SEC y se hace una tramitación también con la compañía eléctrica. Entonces, la compañía eléctrica está obligada a cambiar el medidor a uno bidireccional, porque la verdad que los medidores antiguos no soportan o no están hechos para esto. ¿Ya? Entonces lo que uno debería hacer es declararlo con el instalador SEC autorizado, ¿no es cierto? Y parte de la tramitación incluye ese cambio de medidor. Ya, ok, muchas gracias. Una otra consulta. Un día nublado, por ejemplo, como los que han habido días atrás, por ejemplo, el rendimiento de 21,27 que normalmente tienen estos paneles, me imagino que debe caer, no sé, por un 60% posiblemente. No sé, quisiera saber más o menos cuánto es lo que cae. Sí. Nosotros tenemos el sistema instalado acá en Casa Matriz desde junio, ya, en realidad desde mayo, pero ya junio fue el mes completo. Para que usted tenga una relación, en el mes de junio más o menos produjo equivalente en dinero, más o menos el equivalente a 13.000 pesos, lo cual hoy día está generando poco más de 30.000. Entonces, claro, en el peor de los casos, que sería el invierno, sería como un 50% de producción, más que del panel en sí, su rendimiento, sino que de la planta completa,
sería más o menos eso la relación de generación. Yo lo invito también a meterse ahí a internet, a los que les gusta. Hay una página que se llama Explorador Solar, donde uno con los datos del panel y del inversor puede hacer una relación de rendimiento de acuerdo al lugar geográfico que usted está diseñando su planta. Entonces ahí le puede graficar, ¿no es cierto?, de acuerdo a una base de datos que es de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, del gobierno también. Entonces bien confiable. Entonces ahí usted también puede ver el rendimiento de lo que usted está diseñando. Muchas gracias, Luis, por la respuesta, también a Felipe por su consulta. No tenemos más preguntas en el seminario, así que agradezco el interés por participar en este. También agradezco a Luis la presentación y la respuesta a las consultas. Y como le reitero, el seminario y esta presentación estará disponible en la página web de AngoConcept a partir del día martes por la mañana. Así que no sé, Luis, si te quieres despedir también. No, muchas gracias a todos por su participación. La verdad que dejarlo invitado a que revisen la página, está toda la información, nosotros estamos desarrollando también, que esperamos subirla pronto, una herramienta también que es como una calculadora solar, que en el fondo ustedes van a poder también poner ahí el consumo eléctrico de cada casa de acuerdo a región, dependiendo también del sistema, y les va a entregar una información estimada del equipamiento, la potencia, los años de retorno de esa inversión, las toneladas de CO2 que se ahorran. Entonces, la verdad que los invito a estar revisando la página. Y mi contacto está, ¿no es cierto?, ahí disponible para cualquier consulta, y como les decía, atento también porque vamos a hacer un curso presencial también aquí en Santiago y en regiones para que puedan participar. Así que agradecerles su tiempo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Chao, chao.